Observatorio de Derechos de Propiedad. Se dice libertad. Este es el podcast del Observatorio de Derechos de Propiedad de Se dice libertad. Vamos a conversar con Víctor Maldonado, analista empresarial, y con él vamos a hablar del derecho de cada ciudadano a la propiedad. ¿Cuáles son los beneficios que obtiene y cómo el Estado, al violentar el derecho de propiedad de un comercio, no solo afecta al comerciante, sino también al ciudadano? Bueno, los socialismos son depredadores de los derechos de la gente y por supuesto se llevan muy pero muy mal con los derechos de propiedad. En el caso del individuo, esta voracidad les come la capacidad adquisitiva de su salario y por eso es que vemos ahora la pobreza y la desvalidez en la que muchos venezolanos se encuentran, la mayoría. En el caso de los comercios, los servicios e incluso las industrias, vemos como el Estado intervencionista, planificador, depredador de los activos empresariales, impide el hecho social empresa, impide que los comercios puedan tener mercancías que ofrecer y por supuesto un consumidor que quiera comprar. Esto tiene su sede en esta hiperinflación que estamos viviendo, porque los socialismos, que son además populistas extremos, dañan la moneda, porque no quieren que los ciudadanos tengan libertad de opciones en el mercado, o sea, puedan comprar y puedan vender. En el caso del comercio que está a puerta de calle, eso se ve con muchísima facilidad. En primer lugar, tenemos un comerciante que tiene miedo a la autoridad porque no hay Estado de Derecho, sino que hay impunidad, que hay un conjunto de leyes, las leyes socialistas de la intervención, que permiten a cualquier funcionario investido por eso, por el Estado socialista, permiten que llegue, confisque, elimine la licencia, aprese al empresario, les quite incluso la propiedad sobre los activos y sobre el inmueble y por supuesto dañe su reputación. Eso se ha repetido en cada operativo que la Superintendencia de los Derechos del Consumidor, que es una institución disfrazada con la neolengua socialista, porque no están defendiendo los derechos del consumidor, porque el derecho del consumidor es poder comprar y poder optar, mientras que ellos son especialistas en arrasar, allanar, violar la propiedad del comerciante, que por supuesto llega a la circunstancia que no puede vender, que no tiene quien le compre y que si tiene algo que vender, llega al Estado y se lo confisca, pues simplemente cierra. Dicen algunos que en este momento el comercio es el que más ofrece empleo en el país. Justamente iba a eso, a que el comercio es el que más está arropando lo que es la parte laboral, o sea, le está ofreciendo el empleo. ¿Qué beneficio tiene el Estado al conculcar los derechos de los comerciantes si no va a permitir que entonces los ciudadanos puedan obtener los recursos para mantenerse? Bueno, mire, lo primero que hay que decir es que siempre el comercio fue el mayor generador de empleo privado en el país. El sector industrial nunca pasó de 400, 500, 600, 700 mil empleos y el sector comercial era cerca del 90% de todos los establecimientos privados que operaban en el país. Ahora muchísimo más porque ya no hay industria o quedan muy pocas, queda menos de un tercio de la que quedaban hace 20 años, las grandes empresas se están yendo o están cerrando o están en muy malas condiciones y por supuesto el sector público que ha crecido mucho y que ahora tiene 2.7 millones de empleados no son empresas en la realidad sino captadores de la renta pública. Entonces, ¿qué sentido tiene que el Estado ponga en peligro los 3.5 millones de empleos privados que el sector formal y el sector informal de la economía tienen todavía a disposición? Bueno, hay que plantearse que la lógica de los estados socialistas no es el empleo para que la gente alrededor del empleo construya sus proyectos de vida en libertad, sino el proyecto fundamental de los estados socialistas es la destrucción de la libertad y por lo tanto la destrucción de la empresarialidad. Los liberales dicen que sin libertades, pero sin empleo no hay libertad, sin empresa no hay libertad, y bueno, entonces como el proyecto fundamental de ellos es precisamente que no haya libertad, tienen que ir contra la empresa a la que le confiscan sus activos y tienen que ir contra la oferta de empleo, dañar
el mercado laboral para que la gente quede dependiendo de la limosna que el Estado, con muchísima dificultad y con muchísimas condiciones, ofrece a un ciudadano que se convierte en esta circunstancia en un siervo. Es decir, que esto que estamos observando, que esta escasez, esta falta de medicinas, esta falta de productos y que ahorita se vaya a tocar la puerta para que te entreguen una caja, digo, se vaya el ciudadano a tocar la puerta en el sentido figurado, obviamente, para que te entreguen una caja con alimentos, es producto de la violación de la propiedad. Por supuesto, forma parte del plan del destruccionismo propio de los socialismos, que aquí además se mezcla con una inmensa incapacidad gerencial de este gobierno del socialismo del siglo XXI. Pero uno no puede dejar de lado, porque algunos dicen, no, es que son incapaces, y es la incapacidad y no el socialismo. No, es el socialismo y es la incapacidad de estos socialistas que mezclados, entonces dan como resultado el país petrolero quebrado que somos, el país hambriento que ahora somos, el país enfermo que ahora padecemos, y que frente al cual el gobierno no hace nada, porque el gobierno está concentrado en hacer viable su tarjeta de racionamiento, que es delivery. Pero el gobierno tiene el proyecto socialista, Por supuesto. justamente. Entonces esto es como un plan, vendría a ser un plan. El plan es destruir la libertad, transformarte en siervos, eliminar la ciudadanía, dejarte desamparado, dejarte y convertirte en víctima muy frágil y muy vulnerable frente a un Estado que te amenaza con reprimirte o matarte de hambre o no darte las medicinas. El Estado te quiere hincado frente a él. Por eso es que a los que de esto sabemos, no nos extraña que el Estado no quiera ninguna solución desde el punto de vista empresarial, no quiera eliminar los controles que saben que están asfixiando a la economía, no se dé por aludido en el saqueo de las reservas internacionales, y simplemente ellos se concentran en la única solución que a ellos les conviene, la tarjeta de racionamiento. En resumidas, la mayor violación con la violación a la propiedad, la violación a la libertad. Es que violarte la propiedad es violarte la libertad, es lo mismo. Tú no tienes libertad alguna si tú no tienes la garantía del uso, goce, disfrute y disposición de lo que tú legítimamente has adquirido, que son tus bienes. Y que tú, y vamos más allá, no hay libertad si tú lo único que tienes, que es tu capacidad productiva que se expresa en un salario, te lo ha confiscado la depauperación de la moneda, que forma parte de la misma trama de este socialismo del siglo XXI. Agradecemos a Víctor Maldonado, analista empresarial, por esta entrevista en el podcast del Observatorio de Derecho de la Propiedad de Se Dice Libertad. Se dice libertad por un país de propietarios.